Muy buenos días, mi nombre es Ángel Morfín Wolf, soy el director general de Concur y quiero darles la bienvenida a este gran evento donde vamos a hablar mucho de un tema importante hoy en día y que tiene gran relevancia, que es la sostenibilidad. Y bueno, hablando de la sostenibilidad, vamos a ver qué impacto tiene Concur sobre este tema, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad hay varias digamos, variantes o digamos temas importantes. Uno tiene que ver con el esquema social, que tiene que ver con los empleados, el impacto social que podemos tener con la sostenibilidad. Otro tiene que ver con el económico, cómo organizamos nuestros recursos, cómo gastamos de una mejor manera para ser más eficientes y por tanto mucho más rentables. Y también lo que tiene que ver con el medio ambiente, y eso es también muy importante, de todo lo que estamos gastando, si lo estamos gastando responsablemente con aquellas compañías que son limpias. Algo también muy importante que puede hacer Concur, por ejemplo, nosotros podemos sacar reportes sobre la huella de carbono que estamos dejando, ¿no? De todos los que están viajando, por qué medios se están transportando, y toda esa información va a estar dentro de Concur. Entonces, no solamente Concur me va a ayudar a controlar, sino también a monitorear, a dar un seguimiento de ese tema de sostenibilidad que es cada vez más importante. Entonces, durante este evento estaremos hablando de todos estos temas y vamos a ver que esto es algo que ya era un tema importante desde antes, pero a través de la pandemia nos dimos cuenta que esto es cada vez más relevante hacia el futuro. El tema de la sostenibilidad es algo que cobra tal importancia que incluso para conseguir inversión en empresas públicas tenemos que ser empresas que busquen ser sostenibles en todas las aristas de la compañía. Entonces hablaremos mucho de este tema y también para hablar más a fondo del tema de sostenibilidad, hoy nos acompaña Orlando García Can, que nos va a hablar específicamente de temas bien importantes acerca de la sostenibilidad. Él tiene un gran conocimiento de esto, es consejero independiente de muchas compañías, es miembro del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces él nos hablará mucho de aquellas prácticas que se tienen, qué es relevante para las compañías y también cómo poder abonar en este tema tan importante que es la sostenibilidad. Entonces damos la bienvenida a Orlando. Muchas gracias, Orlando. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos efectivamente a platicar sobre este tema de sostenibilidad o sustentabilidad. Van a escuchar los dos términos e inclusive en artículos van a poder ver que en un párrafo dice sostenibilidad, en otro sustentabilidad. Funciona igual, es lo mismo. En Sudamérica, en España se utiliza más sostenibilidad y creo que va más hacia allá la palabra, pero para poner ahí un terreno común. Bueno, ¿qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a hacer entonces en esta plática? De entrada vamos a definir el concepto, de dónde viene, cuándo se acuñó el término de sustentabilidad, cómo de pronto lo trasladamos a las empresas, porque de hecho esto nace, y lo vamos a ver en unos minutos, en el seno de las Naciones Unidas a nivel de países. Vamos a hablar mucho de esta sopa de letras que existe con muchos acrónimos, en inglés el ESG, Environmental Social Governance, o en español ambiental, social y gobernanza o gestión corporativa. Vamos ahí a escuchar muchos o a ver muchos términos que seguramente ustedes han escuchado en estos últimos tiempos. Vamos a entender también lo que es creación de valor empresarial hoy en día. Aquellos de ustedes que a lo mejor pintan canas ya como yo, y cuando lo vimos en la universidad era un concepto muy distinto, entonces vamos a platicar sobre eso y vamos a hacer unos pequeños ejemplos o algunas pequeñas ideas también de cómo podemos llevar esto a nuestras empresas, independientemente de si son grandes transnacionales o el gran reto que de pronto también se presenta y que se dice, oye, pero esto no es para las empresas familiares, para las pymes. No, sí también es, y también podemos empezar a hacer muchas cosas con los recursos propios ya y las características de cada empresa, ¿no? Para iniciar, vamos a hacer entonces como reloj de arena, yo creo que una especie de reloj de arena, de ir de temas muy generales. Vamos a empezar con esta definición de qué es desarrollo sostenible, cómo lo vamos llevando a ciertos conceptos de los cuales a lo mejor estamos familiarizados, como qué es una empresa socialmente responsable. De ahí lo vamos a bajar todavía más a lo que es ESG o ASG en este reloj de arena, y de ahí se abre a gestión de riesgos. Vamos a entender por qué aquí hay riesgos, pero también oportunidades, bien importante, no nada más irnos de pronto con
con lo negativo tal vez o lo que nos pueda preocupar, sino también tomar oportunidades y finalmente vamos a ver cómo esto es que nos lleva a crear valor de una manera mucho más amplia y nos ayuda también a la resiliencia de nuestras compañías. Tantita historia. A quien le gusta la historia ya la hicimos, quien no, aguánteme 2 minutos y ahorita nos vamos ya con los temas. Pero esto no es nuevo. El término de sostenibilidad se acuña en 1987. ¿No? Yo estaba en la prepa, imagínense, hagan cuentas. Nace porque se empiezan a dar cuenta en las Naciones Unidas que aquello que estábamos consumiendo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una gran industrialización, todos esos grandes adelantos tecnológicos se pasan ya a la vida civil, empezamos a utilizar y a consumir muchas cosas, se van dando cuenta pues, que los recursos no son infinitos y que hay un deterioro también del recurso humano. Entonces se encarga un estudio en ese sentido y llegan con esta definición que ustedes que pueden ver aquí, que es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta es la definición más amplia en este sentido. Entonces tenemos hoy que lo que hagamos, de alguna manera, garantizarle a nuestros hijos y nietos y así sucesivamente, que pueden ellos seguir haciendo lo mismo. Como nos decía Ángel, hay 3 esferas o 3 dimensiones cuando hablamos de sostenibilidad y es algo que creo que debemos todos tener siempre en cuenta. Buscamos crecimiento económico, buscamos a la vez una protección ambiental y todo esto dentro de un contexto de igualdad social. Entonces son estas 3 esferas las que manejamos en este sentido. Seguramente dentro de lo que es protección ambiental está hoy este tema que es muy relevante, sin lugar a dudas, que es el cambio climático, pero es solo uno de estos pequeños puntos que vemos dentro de lo que es la protección ambiental. Entonces, aunque está de moda y de pronto lo ligamos, sí es parte de, pero es uno de estas 3 dimensiones o de estas 3 esferas que vamos a estar platicando y vamos a ir viendo cómo esto se va bajando a las empresas y cómo es que nuestras actividades, para bien o para mal, de alguna manera impactan en estas 3 dimensiones. Bueno, hablamos del 87, donde empiezan a hacer este concepto, se empieza a trabajar en distintas iniciativas, pero digamos en el primer punto donde esto empieza a bajar a las empresas, y por empresas me refiero inclusive más a organizaciones. ¿Por qué? Porque también las ONGs, las asociaciones sin fines de lucro, también tienen un impacto positivo o negativo en este sentido. Y es entonces en el 99-2000, en el aquel entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, invita al sector privado a unirse en una cruzada por también trabajar en pro de la sostenibilidad. Nace entonces el Pacto Mundial o el Global Compact, como se llama en inglés, y hay distintos capítulos, y hay uno en México que funciona y funciona muy bien. ¿Qué es lo que hace? Busca que se le dé un rostro más humano al trabajo que hacen las empresas. Se basa en 4 de los principios universales que marcan las Naciones Unidas en cuestión de derechos humanos y derechos laborales. Ahí tenemos obviamente la parte social, en la parte ambiental, claramente, y en temas de corrupción, en este caso de anticorrupción, y ahí podemos entonces empezar a ver esta parte económica que vemos de estas 3 dimensiones de la sostenibilidad, pero esa parte económica trasladada a las empresas o a las organizaciones es esta parte que se conoce de gobernanza o governance, cómo las empresas hacen para que puedan tener un proceso muy correcto, muy sano y cuidar precisamente temas o que no sean temas como la corrupción. Entonces, de ahí nace, y aquí les van unas cifras recientes para que vean cómo está esto agarrando mucha fuerza. Hace un par de años, en febrero del 2021, después de 20 años, había 11.593 empresas de todos los tamaños suscritas o adheridas al Pacto Mundial. El Pacto Mundial lo que nos dice es, oye, aparte de que cumplas con ciertos principios que vamos a ver en la siguiente lámina, también lo que nos dice es, oye, divulga, haz público un reporte donde digas cómo estás tú funcionando desde esta perspectiva, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Esta divulgación, este reporte, lo que nos dice es, oye, pues de alguna manera y no solamente hazlo, sino preséntalo de que estás comprometido
con todo esto. Entonces te pide que generes un reporte. Se habían emitido 58,000 reportes en febrero de 2021 y para el día de hoy, pues si se fijan, eso tomó 20 años. 2 años después prácticamente estamos dobleteando todas las cantidades y aquí podemos ir viendo todas las empresas y son de todos los tamaños. Un amigo mío tiene una empresa de seguros que son 16 empleados, 31 comisionistas y está adherido y saca su reporte de sus actividades y platica muy bien cómo ha servido todo esto para mejorar el desempeño de su empresa y su impacto también en estos temas. Entonces, esta es una de las primeras iniciativas y rápidamente aquí les presento los 10 principios dentro de estas 4 dimensiones o principios universales a los que nos pide el Pacto Mundial que si una empresa se adhiera, pues que siga con estos principios. No los voy a aburrir con recitándoles cada uno de estos principios, pero si ustedes ahorita los van leyendo y los van viendo, pueden ver que además son muy sencillos. No es nada que sea complicado, simplemente con voluntad, cumplir, y esto es lo que nos dice, ¿no? Entonces tenemos derechos humanos, derechos laborales, ahí tenemos 6, 3 ambientales y 1 de corrupción. Algo que también quiero que vayan empezando también a ver aquí es cómo, fíjense cuántos hay en la parte social. La parte social, sin demérito de ninguna de las otras 2, es muy importante y muy relevante porque se trata al final del día de todos nosotros y seguiremos abordando sobre este tema también. Conceptos que hemos escuchado mucho también. Hoy está muy de moda, seguramente han escuchado la famosa Agenda 2030, por ahí han escuchado ese término. Bueno, la Agenda 2030 son lo que hoy se conocen como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, SDGs en inglés, emitidos por las Naciones Unidas y que tienen ciertas metas, ciertos indicadores. Platico de ello en 30 segundos, pero déjenme irme al antecedente. En el 2000 sale por primera vez algo similar, que fueron los Objetivos del Milenio. Estos Objetivos del Milenio, que eran 8, buscaban cubrir ciertos temas o ciertos aspectos para la mejora en términos generales de la humanidad. Había ahí el tema, por ejemplo, de la capa de ozono, fin de la pobreza, como sigue siendo ahorita aquí, el tema del hambre en África, en aquel entonces, inclusive el SIDA, eran temas muy relevantes. Dato curioso, fue la primera vez que en todas las naciones, en el seno de la ONU, votaron unánimemente por una resolución. Tuvieron un lapso de 15 años, termina y se generan los nuevos, que son los que ahorita están vigentes y que estamos justo a la mitad del camino, ¿no? Del 15 al 30 estamos prácticamente cruzando la mitad del camino y estos 17 objetivos tienen 169 metas y 232 indicadores. Aquí en la pantalla ustedes pueden verlos y claramente pueden ver que unos tienen tinte social, otros tienen tinte ambiental y otros tienen tinte económico. Entonces, pues de aquí es donde se va trabajando y hoy cada día más empresas empiezan a alinear sus resultados y sus actividades con estos ODS como para indicar en qué están contribuyendo. Aunque estas metas y estos indicadores están mucho más orientados a países o a jurisdicciones, también van a escuchar mucho este término. La jurisdicción es, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Para que podamos ir entendiendo los términos, está muy orientado, cada vez más son las empresas que de alguna manera buscan colaborar con estos indicadores. Cabe la pena aquí hacer una aclaración y lo vamos a ir también platicando durante la sesión. No es lo mismo la filantropía que lo que son actividades ASG. Se tiende mucho a confundir estos conceptos. La filantropía es si somos una empresa, invento un despacho de abogados, decide sembrar árboles aquí cerca, en la Marquesa o en el Ajusco. Eso es muy bueno, es súper bienvenido, pero eso es filantropía. Eso no tiene que ver con sus operaciones, el impacto de sus operaciones o sus objetivos, ¿no? Entonces, para ir ahí en ese sentido, dividiendo en ese aspecto. Entonces, sí, por el lado de filantropía, sin lugar a duda podemos ayudar con alguno de estos objetivos. Por ejemplo, este de sembrar árboles va pues obviamente con vida de ecosistemas terrestres.
Si apoyamos a una escuela, por ejemplo, con donativos, sin lugar a dudas apoya a educación de calidad, pero no necesariamente es algo que proviene de nuestras actividades. Entonces, vamos a ir abonando en estas diferencias también, porque es un término que suele confundirse mucho, toda la cuestión de mis métricas, de mis actividades en la parte ASG versus lo que es filantropía. Vamos trabajando más conceptos en este sentido que de alguna manera nos ayudan a entender dentro de nuestras organizaciones todo lo que es la sostenibilidad. En el 2019, el Foro Económico Mundial, ahí viene sus siglas en inglés, el World Economic Forum, empieza a lanzar un concepto, digamos, nuevo, relativamente nuevo, que en inglés se llama Stakeholder Capitalism. ¿Cómo lo podemos traducir al español? Capitalismo incluyente, capitalismo de grupos de interés, y les explico qué quiere decir todo esto. Cuando yo estuve en la universidad, y hace sobre todo 50 años, había mucho esta teoría de Milton Friedman, este economista, en donde las empresas debían maximizar las utilidades en el menor tiempo posible, prácticamente a costa de lo que sea, obviamente dentro de un marco de legalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Oye, utilidad para el accionista y lo antes posible. ¿De acuerdo? Entonces tenía una visión mucho más corta y obviamente no consideraba muchos grupos de interés o de alguna manera personas que influyen o que tienen intereses en la organización. Este nuevo concepto lo que nos dice es que más bien debemos de buscar, sí, evidentemente darle retornos y retornos correctos y razonables a los accionistas o inversionistas. ¿Por qué? Porque son los que arriesgan el capital, pero también en ese proceso se deben de considerar otros jugadores u otros grupos de interés y obviamente darles a todos ellos valor en el largo plazo. Vamos obviamente a abonar también mucho en este sentido. Pero ¿quiénes son estos grupos de interés? Nuestros empleados hoy en día tienen mucho que decir o dicen mucho, nuestros clientes, nuestros proveedores o inclusive en la comunidad donde funcionamos, ¿no? Si somos un mal vecino, por así decirlo, o nuestras operaciones tienen un impacto no positivo dentro de nuestra comunidad, entonces también tenemos ahí el peligro de perder lo que se conoce como la licencia social. Entonces tenemos que considerar a todos estos grupos de interés, entender qué es lo que buscan, cuáles son sus necesidades o expectativas legítimas, evidentemente, e ir tomando todo eso en cuenta para entregar mejores productos y servicios y con ello generar valor a todos los grupos de interés. Vamos a ver entonces, stakeholder es un concepto muy utilizado en inglés, son grupos de interés, shareholders son accionistas o inversionistas. Los shareholders obviamente están dentro de lo que son este gran grupo que son los stakeholders. ¿Y qué es lo que de alguna manera se ha ido viendo en este sentido? Pues ya las inversiones, sea obviamente de fondos de inversión, los préstamos de banco, como también nos decía Ángel en un principio, el sector financiero, ya toma muy en cuenta si una empresa está tomando y midiendo estos factores ASG y teniéndolo dentro de su estrategia para efectos de invertir o de prestar dinero. Entonces, esto ya impacta y también cada día esto va bajando a las pequeñas y medianas empresas y también vamos a ir viendo cómo es que eso se va dando en este sentido. Entonces, hoy en día, todo esto, como se ve aquí, nos invita o nos exige de alguna manera ir monitoreando temas que son materiales, es decir, materiales aquello que genera un impacto y que puede cambiar nuestras decisiones de inversión, si soy inversionista, de estrategia, si estoy en la alta dirección, o, por ejemplo, de empleo, si soy alguien que está buscando un trabajo, sobre todo las nuevas generaciones, ya toman en cuenta mucho cómo funcionan las empresas en estos sentidos y toman decisiones de sí o no trabajar en algún lado. Entonces, todos estos temas son lo que se conocen como materiales o impactos que pueden cambiar decisiones y se consideran financieros y además tienen, valga la redundancia, un impacto o una afectación positiva o negativa en los estados financieros o en los números de una organización. Todo esto ya empieza a generar esos impactos positivos o negativos en lo que se conoce como el bottom line o en la utilidad de una empresa. Vamos a ver unos ejemplos también más adelante. Entonces, entrando ya en este reloj de arena que les ponía al principio,
y vamos pasando de ese desarrollo sostenible, ¿cómo vamos pasando hacia adelante o qué es lo que ha ido pasando y cómo es que vamos llegando a este concepto de ASG o ESG? Uno, la conciencia que hoy debemos de tener de que las empresas, el sector privado en términos generales, son los mayores proveedores de bienes de consumo y por lo tanto son los que más recursos materiales y humanos hoy en día utilizan y emplean respectivamente. Entonces, eso es muy importante, esa conciencia. También se va creando una conciencia social, digamos, con la venida de este siglo, que ya está bien entrado, de que las empresas dentro de su modelo de negocios pues tienen que ser muy cuidadosos y considerar cuestiones como lo que viene aquí en la pantalla, uso del agua, manejo de desperdicios, cambio climático, temas ambientales, sueldos, capacitación, lo que se puede conocer hasta como trabajos forzosos, empleo infantil, temas sociales, o temas pago de impuestos, anticorrupción, sobornos, o obviamente el no tener sobornos, tema de gobierno en las empresas o económico en este gran contexto del desarrollo sostenible, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de grandes empresas, pues los inversionistas entienden que todo esto ya va afectando para bien o para mal y se va considerando dentro de las decisiones de inversión en ese sentido. ¿Qué se busca entonces? Como dice aquí, los inversionistas pues buscan información de cómo las empresas están gestionándose para buscar, pues obviamente, un mayor retorno de inversión, reducir riesgos y volatilidades, riesgo reputacional, como hoy saben, es un tema muy relevante, y obviamente que también a su vez haya resultados positivos en la parte ambiental y social, al igual que el financiero. En resumen, como ven en el cuadro naranja, hoy en día, con toda esta tecnología, con estas comunicaciones que hoy tenemos, ya no solo los dueños influyen. Cualquier persona con un celular graba alguna circunstancia, alguna situación y en unos cuantos segundos se vuelve viral. Un empleado que se siente maltratado hace una queja, lo pone en cualquier red social, lo pone en cualquier lado y eso tiene un impacto, ¿no? Y ya no digamos comunidades aledañas, vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, empleados, clientes, proveedores, las comunidades ya tienen, estos grupos de interés o stakeholders ya tienen algo que decir y ya influyen en ese sentido. Al tener esa conciencia entonces de que esto puede suceder, y de hecho sucede, todos seguramente nos estamos acordando ahorita de algún ejemplo, lo que se vuelve imprescindible es la transparencia en cuestión de cómo estamos nosotros operando desde estas perspectivas y cómo vamos a revelar esa información. ¿Por qué la debemos de relevar o debiéramos de revelarla? Porque si no, nos hacemos nosotros cargo de nuestra narrativa, cargo de lo que estamos haciendo, bueno, malo y feo, alguien más lo va a hacer a través de esto, ¿no? Con tantita inteligencia artificial, y aunque no seamos empresas públicas, es decir, que coticen en bolsa, ya es muy fácil sacar una radiografía de nuestras organizaciones con toda la información que existe en redes sociales y en internet. Entonces, es por eso que debemos de hacernos cargo de nuestra narrativa, transparentar y revelar nuestro desempeño e ir viendo de manera integrada eso cómo va jugando con nuestro manejo financiero. Empresas que cotizan en bolsa hoy le llaman ya su reporte, ya no es un reporte financiero, reporte anual, le llaman reporte integrado. Integra esta información financiera tradicional que muchos de nosotros que somos financieros conocemos y entendemos a la perfección con la información no financiera o sostenible. Y el gran reto es cómo conecta todo esto. Seguimos platicando a ese respecto. Bueno, hemos ya platicado bastante de la primera parte del reloj de arena. Vamos entonces, un término que también hemos escuchado mucho en México, empresa socialmente responsable. Seguro hasta han visto por ahí empresas que tienen lo que se llama un distintivo ESR aquí en México. El distintivo ESR lo da el Centro Mexicano de Filantropía, el CEMEFI, y de alguna manera es un distintivo, no es una certificación, yo ahorita explico la diferencia, en donde si tú vas con el CEMEFI y dices, oye, yo ya voy cumpliendo con ciertos temas como pues tener en nuestras políticas y procedimientos ya considerar estos temas sociales, ambientales y demás, ponerlo en nuestra visión, en nuestra misión, ya voy poniéndolo en mis políticas y ya lo estoy haciendo parte de mi empresa. Lo que hace el CEMEFI es ver que cumplas con ciertos criterios, que lo tengas en esta documentación propia de la empresa,
Y si cumples, te da el distintivo, pero lo que te dice es, oye, es un distintivo, no te estoy certificando, no hice un aseguramiento o auditoría de que realmente lo cumples. Lo puedes tener en el papel, pero no sé si lo cumples. Pero si no lo cumples, pues allá afuera, tus clientes, el público en general, todo el mundo, pues se va a dar cuenta si cumples o no, ¿no? Imagínense un camión de transporte que dice que es empresa socialmente responsable y contamina ese camión durísimo. Pues es como incoherente en ese sentido y es ahí lo que se dice. Entonces, pero esto es un gran comienzo para cualquier empresa, por lo menos aquí en México, tener un distintivo o algo similar como esto. ¿Qué sucede entonces en este aspecto? Cuando tú pones todo eso en tus políticas, procedimientos, visión y misión, sea por conveniencia o convencimiento, yo espero que sea por convencimiento, conveniencia es porque si no dices igual, pues me voy a meter en problemas, pero vamos a suponer que es por convencimiento. Si tú lo pones ahí, invariablemente genera compromisos. Y si genera compromisos, eso te va a implicar modificar la estrategia. Y si además eventualmente vas a transparentar, vas a sacar un reporte o emitir un reporte de cómo estás tú funcionando en todos estos aspectos, esa revelación y esa integración con la información financiera te va a implicar el que vayas mejorando, porque se supone que a eso tendemos, no nomás decir, oye, yo hago esto, sino ahora, ¿cómo lo mido? ¿Cómo reporto y qué reporto de esta información? Yo ya dije que voy a hacer esto, bueno, vamos a empezarlo a medir y vamos viendo si con el tiempo voy mejorando o no. Voy viendo si además con mi competencia o mis pares dentro de la industria lo estoy haciendo mejor o peor, porque además allá afuera nos van a comparar invariablemente en ese sentido. Entonces, la idea es que ya que empiezo yo a generar estos compromisos, como dice aquí, esfuerzo, prácticas sociales y sostenibles, ahora lo quiero medir. Quiero ver cómo estoy funcionando y qué estoy haciendo. Y es ahí donde ya empezamos a hablar de ASG. Si nada más está en el papel, bueno, dice que somos empresas socialmente responsables, pero si ya empiezo yo a ver cómo medir todo esto y qué estoy haciendo y cómo impacto, entonces ya estamos diciendo que la empresa ya tiene factores o métricas ASG. Aquí hay muchísimas definiciones en el mercado, me gusta mucho esta de una empresa que se llama Robeco, y estas sí se las leo. Dice, significa usar factores, indicadores y o métricas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, vamos a ver algunos ejemplos al respecto, para evaluar a las organizaciones y a países, inclusive se utiliza para medir los países, cómo están funcionando en este sentido. Y una vez que se tiene suficiente información, se pueden integrar a procesos de inversión. Obviamente estamos hablando de grandes empresas, pero también dentro de medianas y pequeñas podemos ir viendo esto. Algunos ejemplos de qué se puede medir, ahí los tenemos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ahorita que sigamos avanzando, los invito a que en cada una de sus empresas, porque tenemos distintos giros, distintas industrias, vayan pensando qué es material desde esta perspectiva, ¿no? Ejemplo muy sencillo como para ir situando hacia dónde debemos ir pensando. No es lo mismo los impactos ASG de un despacho de abogados o de contadores aquí dentro de la Ciudad de México que una minera. Una minera pues va a tener, o una cementera pues va a tener claramente grandes impactos materiales en la parte ambiental y obviamente en todos los demás, pero ese despacho de abogados o de contadores a lo mejor no, está en un edificio dentro de la Ciudad de México y no tiene esos impactos, no está haciendo uso de concesiones de la tierra, por ejemplo, de recursos naturales como una cementera o una minera. Entonces vayan pensando ustedes ahorita qué temas podrían ser materiales, ¿no? Vamos a ir viendo más láminas en ese sentido, pero vamos a ir trabajando con todo ello, ¿de acuerdo? Entonces vayan pensando en sus empresas. Hay un concepto muy importante y es esto que he venido ya platicándoles dentro de todo lo que son factores ASG. Van a escuchar muchísimo la palabra materialidad y es lo que ya he venido explicando. Aquellas cuestiones que sí son impactantes, que son relevantes y que pueden cambiar mis resultados, si hablamos financieramente hablando, o las decisiones que también podamos ir tomando dentro de nuestras organizaciones. Pero existe lo que se llama una doble materialidad, que también es un término que probablemente han escuchado. Puesto de una manera muy sencilla,
La primera materialidad es la que ven a mano ustedes derecha, medioambiental y social. Esta materialidad medioambiental y social es lo que la empresa hace hacia afuera por sus actividades y operaciones. Mientras que la financiera es aquello que viene de afuera hacia adentro. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense una empresa refresquera o de shampoos que utilizan ¿qué? Agua, mucha agua. Si soy una empresa que no tengo mucho cuidado, respeto o conciencia por el tema del agua, pues a lo mejor puedo estar extrayendo mucha agua, desperdiciando varias de ella, que además después se va a los efluentes, es decir, agua ya procesada, que voy tirando o echando para afuera. Y entonces, imagínense que esto inició en los 80s, 90s, está en una comunidad, toma mucha agua, no tiene grandes sistemas para cuidar la extracción y el aprovechamiento de la misma, y yo desperdicio mucho y la aviento para afuera. Esa es una materialidad medioambiental y social de la empresa hacia afuera. Pasan los años y resulta que en esa zona empieza a haber ya un estrés hídrico, han crecido las comunidades aledañas, sigo yo tomando mucha agua y de pronto ya nos damos cuenta que tenemos estrés hídrico. Las comunidades aledañas empiezan a enojar, empiezan a sufrir en ese sentido, empiezan a tener ya a lo mejor temas con esta refresquera o con esta empresa que hace shampoos, y al grado que pueden llegar hasta cerrar o hacer alguna cuestión con la empresa. Empezamos a gastar dinero en manejo de crisis, en manejo de abogados, a lo mejor tenemos ya un gobierno que nos empieza a imponer ciertas multas, tenemos entonces esos gastos y eventualmente podríamos hasta tener un impacto en nuestros ingresos si no logramos extraer y procesar toda el agua que tenemos en nuestro plan de negocios. La primera fue una cuestión de materialidad medioambiental, y después se nos revirtió y ya se volvió una materialidad financiera. Ahí está la doble materialidad o la materialidad dinámica. Entonces, hay distintas formas de medir todo esto y lo vamos viendo con distintos marcos y estándares, ¿no? Por ahí, ahora aquí sigue la sopa de letras. GRI es un marco y un estándar que nos dice cómo medir y qué medir en ese sentido, de la materialidad de adentro hacia afuera. SASB es una que está agarrando mucha fuerza también, que nos dice cómo medir los impactos ya que pueden tener una afectación en nuestros resultados, ¿no? Aquí viene otro ejemplo en la industria de bienes raíces. ¿Qué manejas desde una perspectiva? Una que puede estar en medio de las dos, como el tema aquí del agua y de la electricidad. Y tres, no es lo mismo una empresa que tiene todo su portafolio de propiedades en costas versus una que a lo mejor la tiene en costas y en ciudades. ¿Por qué? Porque a lo mejor la que tiene todo en costas está más expuesta a riesgos de huracanes, de inundaciones, ahora con todos estos temas del cambio climático. Entonces, esa puede tener mayores afectaciones a su estado de resultados y por lo tanto puede entonces tener que trabajar más en su gestión de riesgos, que es a donde vamos a ir. Pasando precisamente a esta gestión de riesgos, aquí les pongo un ejemplo y una línea de tiempo donde podemos ver cómo si grandes empresas han tenido, por un mal manejo de los temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo, repercusiones financieras negativas. En los 90s, 2000s, Nike, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de que en las fábricas allá en Asia se tenía trabajo infantil o trabajos forzosos? Forzosos es más allá, digamos, de las jornadas normales y que además no son pagadas. Y tuvo un efecto terrible en Nike. Ahí hay un riesgo social que se convirtió en un evento. Al día de hoy todavía conozco gente que no le compra Nike por esos eventos que sucedieron hace 20 años, ¿no? Entonces, ahí está claramente la materialidad financiera en el mismo. Más hacia estas fechas, a lo mejor se acuerdan, British Petroleum tuvo un derrame muy serio en el Golfo de México, allá por Luisiana, si no me falla la memoria, y tuvo implicaciones obviamente de que en Estados Unidos pues, la gente ya no iba a sus gasolineras a cargar gasolina. Tuvo implicaciones, evidentemente la limpieza de todo eso, que fueron miles de millones de dólares en costos y en gastos, pero también tuvo un impacto en ingresos porque la gente no iba a cargar gasolina porque estaba enojada con British Petroleum. Ahí hay otro. Otro ambiental, ¿se acuerdan más cercano? 2015, Volkswagen, que alteró sus computadoras para pasar pruebas de contaminación. Ahí tienen otro ejemplo ambiental y le costó también en miles de millones cuando se supo en multas. Ahí están ejemplos en ese sentido y hay otros más recientes como el de Uber.
Entonces, vamos a ver con todo esto y vamos a llegar hasta abajo. Ahora, ¿cómo creamos valor? Si hacemos esta gestión de riesgos y oportunidades, porque también podemos identificar oportunidades en ese aspecto y aprovecharlas, ¿cómo llegamos a la creación de valor a largo plazo? Empecemos con esa primera definición, ¿qué es valor? Porque obviamente tampoco hay una definición universal y vuelvo a los que pintamos canas, pues nos enseñaron valor a aquella cuestión precisamente de darle utilidad a los accionistas y se acabó, ¿no? Pero hoy en día va mucho más allá y como dice aquí, ya no es un tema unidimensional, ya no es nada más ese valor financiero que repito es importantísimo, sin ese pues no funciona ninguna organización y no sobrevive, pero tenemos ya que ir identificando desde varias perspectivas y varios ángulos qué es valor y para quiénes estamos entregando valor dentro de nuestras organizaciones. Y como hemos venido ya aquí platicando, pues no podemos obviamente generar valor a costa de la sociedad y de la naturaleza. Tenemos ya que jugar junto con ellas, si no, no vamos a llegar en ese sentido a ningún lado. Y por lo tanto entonces la medición de valor se da de diversas formas, tiene distintas visiones, líneas o aristas y va cambiando, puede cambiar en el tiempo. Váyanlo también llevando a sus organizaciones. Esta lámina en particular me gusta muchísimo, es del Instituto Internacional de Contadores Públicos y nos va diciendo cuál es este como ciclo de creación y de creación puede ser también erosión. También si no lo hacemos bien podemos erosionar valor. Primero de ellos, fíjense, definir mis grupos de interés. ¿Qué es importante? Oye, ¿quién es para mí importante dentro de la organización? Los empleados, los clientes, proveedores, la comunidad, etcétera, etcétera. Ya cada organización va definiendo quiénes son esos grupos de interés. Los que les estoy diciendo son los más tradicionales y los que prácticamente vamos a encontrar en todos lados. Pero no nomás es definirlos, sino ahora tener una comunicación constante y consistente con todos ellos. ¿Y para qué sirve esa comunicación? Para poder entender cuáles son sus necesidades y expectativas legítimas, porque tampoco vamos a cumplir con caprichos o cuestiones que están fuera de nuestras posibilidades, sino aquellas necesidades y expectativas legítimas, porque todo eso nos ayuda a entender los impactos positivos o negativos que nuestro negocio tiene. Y esos impactos se vuelven en materialidad y pueden pegarle a nuestros números. Si yo ya entiendo todo esto, tengo la capacidad de crear valor de mejor manera a través del uso de los recursos y relaciones de la compañía. Recursos materiales, humanos, intelectuales, sociales, naturales, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de las mineras, cementeras, de construcción, etcétera, etcétera. Y todo eso lo podemos aprovechar dentro de nuestro modelo de negocios de mejor manera para realmente dar y entregar valor a través de bienes y servicios a nuestros grupos de interés, como dice aquí, en tiempo, lugar y con el precio correcto. Si hacemos todo eso, si entendemos muy bien cómo funciona todo eso, la idea es que no solamente conservamos, sino creamos valor. Y entonces estamos distribuyéndolo, ¿no? Impuestos al gobierno, dividendos a dueños, sueldos y salarios dignos y competitivos, nuestros clientes obviamente con los productos que realmente les sirven y pueden con ellos trabajar y hacer lo que desean con todos ellos. Entonces, esta es esta nueva forma, digamos, de ver valor. ¿Qué elementos diría yo que nos debemos de llevar? Grupos de interés y el contacto permanente con los mismos. Y se puede ir trabajando poco a poco en ese sentido, con empleados, encuestas de satisfacción, 360, mejor manejo de evaluaciones de las mismas, no tenemos que empezar con cosas muy grandes. A nivel de, por ejemplo, con proveedores, ya ir viendo que ellos también vayan manejando este tipo de cuestiones y tienen ya factores ambientales y sociales, porque la cadena de suministro en algunas industrias es muy relevante también. Entonces todo eso lo podemos ir entendiendo y trabajando y lo vamos metiendo dentro de nuestra estrategia y modelo de negocios. Si en nuestro modelo de negocio, y lo vamos a ver más adelante, estamos siempre considerando qué temas pueden ser materiales y cuáles son nuestros grupos de interés, creo que podemos entonces entregar valor de mejor manera. Aquí les ponemos dos ejemplos muy sencillos de por qué esto está permeando y está bajando a cualquier empresa.
Banco Santander México, su reporte de banca responsable, que es su informe sostenible del 2021, no tardará en salir el del 2022, así como de muchas otras empresas. Y les pongo aquí un extracto donde ustedes pueden ver que ellos ya le están solicitando a todos sus proveedores, independientemente del tamaño del proveedor, ciertos factores o ciertas métricas en este sentido. Entonces, fíjense cómo es de esta manera, a través de la cadena de suministro, cómo se va a ir permeando todo esto hacia todas las empresas. Aquí es entonces, a mi juicio, más que un riesgo, una oportunidad para muchas empresas de si empieza a medir y a tener este tipo de factores, y se puede empezar poco a poco, no tiene que ser todo de un golpe, cómo podemos entonces aprovechar oportunidades y surtir o proveer a ciertas empresas. Y después Merck España, aquí hizo un análisis el año pasado de si las generaciones de millennials y centennials están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo e inclusive hasta gastar un poco más con tal de reducir la huella de carbono, y la respuesta, como pueden ver a su mano derecha, es abismal. Es clarísimamente 80 y tantos % de la gente está dispuesta a hacer este tipo de cambios y de inversiones de alguna manera. Entonces, aquí les pongo un par de ejemplos para que vean que esto sí aplica y nada más tenemos que ir viendo cómo lo hacemos. Ya para ir cerrando y recapitulando, porque nos queda poco tiempo, hagamos esta recapitulación y les voy a poner algunos ejemplos de cómo las empresas, independientemente del tamaño en donde estén y del momento en que se encuentren dentro de este viaje, porque es un viaje que no tiene vuelta para atrás, a mi juicio, cómo pueden ir trabajando estos temas. Para aquellos que son contadores o CFOs, pues estamos muy familiarizados con las normas de información financiera. Es aquello que nos dice cómo contabilizar las transacciones de una empresa y cómo presentar información. Acaban de salir hace un año y están por pasar de ser prototipos a ya también unos estándares y normas de información, las normas de información pero sostenibles. ¿Cómo vamos precisamente a medir todo esto y a reportarlo dentro de las organizaciones? Y en este marco, la forma en que maneja esto, y que a mí en lo personal me gusta mucho, es que va partiendo desde la capa más alta de una empresa, que es el gobierno corporativo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno corporativo? ¿Cómo lo bajamos a la estrategia? Al tener clara nuestra estrategia podemos identificar riesgos y oportunidades y precisamente cómo medimos eso para ver que estemos haciendo las cosas bien. Por eso me gusta mucho ese modelo y lo adopta además los nuevos estándares de sostenibilidad. Pero bueno, aunque eso fue un tema digamos muy de contadores o de financieros, finalmente lo que tiene que hacer el financiero, y ahí hay una gran oportunidad para todos, el financiero tiene que de alguna manera juntar información de las distintas áreas, de las distintas operaciones y ponerlo en forma de razones, en forma de índices, en forma de indicadores en ese sentido. Esa es la belleza también de esto, que involucra a todas las empresas y simplemente el financiero, por así decirlo, es el que lo pone de cierta manera que todo mundo lo pueda leer, entender y ver si vamos mejorando o no. Entonces, muy rápidamente, gobierno corporativo. ¿Cómo podemos entonces desde la alta dirección y del consejo de administración o el dueño hacer todo esto? Pues bueno, tratar que desde arriba alguien tenga al menos ciertos conocimientos o formación de todo esto. Venir a estos eventos es sin lugar a dudas bueno para iniciar en este viaje. Incorporar todo esto, yo la ven en muchas empresas, siempre hablan de hacer sus actividades de manera sustentable o sostenible, incorporarlo en propósito, misión y valor. Y empezar, también se sugiere que hasta parte de la compensación de la alta dirección o del consejo de administración ya incluya pues métricas de corte ASG, ¿no? Y con ello establecer reportes de manera frecuente de cómo vamos avanzando en ese sentido. Ejemplo, en la parte de la G de gobierno corporativo, para muchas empresas hay en México una ley que se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está orientada obviamente al gobierno, pero le impacta al sector privado cuando provee servicios o utiliza bienes públicos. Entonces, aquí pide que todas estas empresas tengan ya una política de integridad. Con esto podemos empezar muy fácil, si es que no lo tenemos todavía. Esta política de integridad tiene 7 elementos que aquí pueden ir viendo de qué se trata, y con eso se puede iniciar con algunos de estos puntos
este viaje, ¿no? Desde manual de organización y procedimientos, código de conducta, un sistema de denuncia o línea ética, como le queramos llamar, sistemas de capacitación, etcétera, etcétera. Todo esto precisamente ayuda a lo que veíamos, ¿se acuerdan de anticorrupción? Todos estos temas económicos que en la empresa se traduce en la parte de gobierno corporativo o gobernanza. Aquí hay elementos muy sencillos que nos pueden ayudar a iniciar en este viaje desde la perspectiva del gobierno corporativo y de la G de ASG, si no somos una gran transnacional o una empresa global. A nivel de estrategia, lo veníamos también viendo. La estrategia nos dice hacia dónde queremos llegar, el presupuesto es como esa visión cuantitativa de esa estrategia, pero lo tenemos que bajar a nuestro modelo de negocios. ¿Cómo vamos a transformar recursos y relaciones a través de las actividades de negocio en bienes y servicios? Y esos bienes y servicios pueden generar consecuencias positivas o negativas. Si conocemos a nuestros grupos de interés, la teoría nos dice que vamos a poder generar impactos o resultados positivos. Y si con nuestros grupos de interés entendemos cuáles son los temas materiales que nos pueden afectar en estas tres dimensiones, pues podemos ir identificando cuáles son nuestros impactos hacia afuera, temas materiales, medioambientales y sociales, y cuáles nos pueden pegar a nosotros en ese sentido. ¿A qué ayudas pueden tener? Váyanse a Global Reporting Initiative, ahí viene la página web, y aquí pueden ver los estándares de cómo los temas medioambientales y sociales pueden pegar. Y ustedes pueden definir cuál de estos en una empresa puede pegar. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato? Bueno, si somos una empresa de abogados o un despacho, a lo mejor el tema del agua no es tan relevante como en una industria. Pero aquí entonces ustedes pueden ver todos los estándares que existen son públicos, se pueden bajar y pueden empezar a ver aquí qué indicadores se manejan en este aspecto. Entonces, bien sencillo, si a lo mejor quieren en su empresa empezar por el agua porque es un tema material, es un tema relevante, tómenlo y aquí empiezan a ver cómo se mide y empiezan esa gestión, no tienen que empezar con todo. Llama la atención, o al menos a mí, 7 económicos, 8 ambientales, 19 sociales, lo que les decía de la relevancia. No estoy minimizando ni uno, pero creo que por el tema de cambio climático estamos muy enfocados en la parte ambiental cuando debiéramos también tener muy clara la parte social. Aquí les pongo muy sencillo y estoy seguro que les van a mandar esta presentación, cómo establecer un sistema de gestión de riesgos y esto lo podemos hacer con un Excel. Y aquí nos dice qué objetivos de negocio tenemos, qué riesgos podemos encontrar o enfrentar al momento de tratar de obtener ese o de lograr ese objetivo de negocio, qué actividades de control vamos a poner para que ese riesgo no se vuelva una realidad, no se vuelva un evento, mitiguémoslo, y obviamente en qué tiempo se van ayudando, ¿no? También esto es muy sencillo, pero estamos precisamente, si podemos empezar a medir y a ver todos los temas ambientales y sociales, podemos empezar a ver qué riesgos hay. Esto nos da una conciencia mucho más amplia de la operación de nuestro negocio. Esa es la maravilla de trabajar en todo esto, además de que les juro que es bien divertido. Y vamos a ir viendo qué métricas podemos utilizar. Ya les puse un poquito ahorita ahí las métricas que maneja GRI. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de métricas de SASB y también esa es información pública que ustedes pueden sacar. Si son una empresa en México, un gran grupo de empresas familiares, por ejemplo, pequeñas y medianas, son en temas de agricultura. Les pongo aquí con los estándares de GRI, materialidad ambiental y social hacia afuera, y les pongo de SASB, materialidad financiera, es decir, qué impactos puede haber, cuáles son temas relevantes para una empresa agrícola en ese sentido, y aquí pueden ver, si se fijan, hay mucha similitud en ese sentido, ¿no? Y entonces de aquí ustedes pueden sacar métricas, esta también lo de SASB, ahí viene la página web, es información pública. SASB maneja 77 industrias, lo que les decía, no es lo mismo el despacho de abogados, la universidad, que la cementera, la minera o la empresa de transportes. Hay para cada industria cuáles son aquellos temas que son relevantes y que debiéramos de divulgar. Entonces, para una de estas, obviamente hay el tema de emisión de gases de efecto invernadero, los GHG, por ejemplo, que se dicen en inglés, el greenhouse gases. Aquí pueden ir viendo, por ejemplo, voy a tomar agua, ¿qué te pide que divulgues en tus reportes? Con uno de estos se puede empezar y la divulgación primero es interna, porque a lo mejor tenemos mucho que corregir o mucho que hacer y eventualmente un año o dos podemos ir sacando reportes
hacia afuera. No tiene que ser a fuerza en este momento, tengo que sacar un reporte y también desnudar de pronto toda la operación, cuando a lo mejor tenemos que corregir cosas. Pero ya el hecho de ver esto y empezar internamente a mejorar, sin lugar a dudas, es un gran paso para la sostenibilidad, para la generación de valor en la empresa y para su permanencia en el tiempo. Aquí viene el SASB que te pide medir. Si se fijan, son medidas que no son en este ejemplo complicadas, pero nos da generando conciencia de que debemos de empezar a estar midiendo consistentemente y poniendo en un reporte, como digo, primeramente interno y eventualmente externo. Ahí está la belleza de todo esto para la alta dirección y para el consejo de administración o dueño. Y podemos tomar, si no somos una de estas grandes empresas transnacionales, podemos tomar ejemplos en diversos reportes que son públicos, ¿no? Seguimos con el tema del agua. Me fui ahora a la industria del papel y cartón, que también utiliza mucho el agua. Y aquí está, por ejemplo, el reporte público de Kimberly-Clark. Este es nada más un extracto, tiene mucho más información de cómo maneja el agua. Entonces, si pueden traer un experto fenomenal, pueden generar un comité de sustentabilidad o sostenibilidad fenomenal en su consejo de administración, muy bien. Pero si no tienen todos esos recursos, no pueden. Alguien que nada más tome la batuta de todo esto, hay muchos elementos para empezar a trabajar y tomen un elemento material, el que sientan que es más material de su empresa, ¿no? Hicimos el ejercicio al principio de pensar cuál podría ser un tema material, a lo mejor ya lo tienen y aquí podrían empezar a ver en su industria cuál podría ser. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Agradecemos muchísimo, Orlando, que nos hayas contado de este tema maravilloso. Nuevamente les agradecemos este espacio en su agenda, en su día con día, y esperamos de verdad que podamos seguir hablando de cómo ser más sostenibles juntos para tener un mejor futuro.